Un día se le cambió el rumbo. Un día menos esperado se encontró, aleluya, el tiempo del apóstol Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Un día cuando estaba cerquita, estuvo cerquita allí, bendito sea Dios. Pedro no se imaginaba un día que quizás amaneció y, bendito sea Dios, estaba a punto de cambiarle la historia, el panorama de la vida del apóstol, de este gran pescador llamado Pedro. Un día el hermano Andrés, su hermano Andrés, uno de los evangelistas que yo lo he entendido, que evangelista no es únicamente aquella persona que vive montado sobre una tarima o un escenario. Un evangelista es toda aquella persona que gana almas para el reino de los cielos. Bendito sea Dios, no importando, aleluya, cualquier circunstancia o situación. Un evangelista del reino de Dios constituido por el Señor, vuelvo y repito, es aquella persona que gana almas para el reino de Dios. Aparta tiempo para dedicárselo a las almas. Aparta tiempo para estar en el rinconcito. Aparta tiempo para leer las escrituras. Aparta tiempo para escudriñar y ver, aleluya, y preguntar al Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer hoy? Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer hoy? ¿A quién quieres visitar? Muéstrame cuál es el plan. Un evangelista como Andrés, el hermano de Pedro, bendito sea Dios. Andrés, hermano de Pedro, bendito sea el Señor, ya era un discípulo que seguía al profeta Juan el Bautista. Andrés estudiaba como que se dedicaba un poquito más a la investigación. Estaban pendientes de la profecía del Mesías. Andrés, ya Pedro lo sabía, ya Pedro había escudriñado eso también. Bendito sea el Señor. Y estaban pendientes. Y un día, Andrés vio cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, he aquí. Y Andrés escuchó esas palabras. Luego Andrés siguió al maestro, a Jesús. Y luego Andrés, aleluya, viene a Pedro y le dice: Pedro, en el libro de Juan capítulo 1 del 40 al 42 o al 50, usted lo puede leer. Ahí dice Andrés le dice a Pedro: hermano Pedro, contento, alegre, gozoso, porque había visto que la profecía la tenía encima, lo estaba mirando, la carne, el verbo hecho carne allí mismo. Y le dijo: maestro, bendito sea el Señor. Y Pedro: he encontrado al Mesías, de lo que habló Isaías, de lo que hablaron los profetas. Bendito sea. Ven. Y Andrés es el que se gana a Pedro para Cristo. En el ministerio evangelístico de Andrés, que era un ministerio evangelístico de persona a persona, de usted a usted o de tú a tú, se ganó a su propio hermano llamado Pedro. Fue quien trajo, aleluya, a Pedro a los pies del maestro. Increíble, ¿no? Andrés se gana al hermano. Y aunque el ministerio de Andrés no era tan explosivo como el ministerio que iba a recibir Pedro, el llamado, que era explosivo, levantando antorcha, restaurando vida, haciendo milagros de todo tipo, pero se ganó a ese hombre que un día se iba a convertir, aleluya, en el atalaya más grande de esos tiempos, aleluya, en las manos del Espíritu Santo. Aleluya, hoy quiero hablar contigo. Aleluya, usted se puede ganar a ese Pedro de convertirse en un ministerio más grande que el tuyo. ¡Ay, santo Jehová! ¿Saben por qué mucha gente son egoístas? Mucha gente son tan egoístas, aleluya, que no les importa despreciar a aquel que tiene un llamado y que ellos saben que tiene un llamado muy sobrenatural. Cuando me refiero a sobrenatural es porque hay milagros, ocurren milagros, ven milagros,
ocurre liberación. La gente cae endemoniado y Cristo se manifiesta a través del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo liberta a esa gente. Hay milagros, liberación, hay almas. El pueblo recibe una palabra fresca, aleluya, y es restaurado. Entonces hay gentes, así hay pastores, ministros, que no son capaces de preparar gente, de abrirle camino, puertas. Gente que tienen contacto con otros, no son capaces de abrirle puertas a ese que viene naciendo. Como dijo el profeta Juan el Bautista en una oportunidad: es necesario que yo mengüe, pero de contar que él crezca. El ministerio del profeta Juan el Bautista estaba llegando a su culminación. Él no lo sabía, pero se dio cuenta que venía uno que venía naciendo, trayendo un ministerio, aleluya, que era más grande, más poderoso. Y él dijo: él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, algo sobrenatural. Así que gánate a esa persona. No importa que Dios lo honre más que a ti, que Dios lo use más que a ti, pero puede salvar a una nación, puede salvar pueblos, puede trastornar, aleluya, salvar, restaurar almas, enfermos, aleluya, en todas partes. Gánate a ese Pedro. Trae a tu hermano, trae a tus padres, trae a tu hijo, tráelos, gánatelos, predícale a Cristo. Dile como dijo Andrés: Pedro, he encontrado al Mesías, he visto al Mesías, ya llegó, ya está aquí. Dile a ellos: mira, Cristo te ama, Cristo te restaura, Cristo no está viendo tus condiciones. El hombre ve las condiciones de los hombres, pero Cristo no. Cristo lo que ve es potencial. Cristo está mirando un gran potencial en las personas. Gracias a Dios que Dios le reveló al profeta Isaías cuando le dijo: Isaías, tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Mis pensamientos y mis caminos son más altos que todo lo que los hombres puedan tener. Entonces continuamos con Pedro. Entonces Pedro, después que viene a los pies de Cristo, todo cambió. El apóstol Pedro, aleluya, fue el hombre que un día Cristo le dijo, aleluya, había llegado recién, había pescado toda la noche había pasado Pedro con sus compañeros y estaban lavando las redes. La multitud se agolpaba siguiendo a Cristo. Cristo toma, aleluya, la embarcación y se sienta, da un discurso. Pedro atento a la palabra. Escucha, Pedro atento a la palabra. Luego Cristo se dirige a Pedro. Le dijo: boga mar adentro y echa la red. Y Pedro le dice: maestro, fíjese cuando es reconocer un ministerio, cuando es reconocer hombres de Dios. Y le dice: maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos ganado nada, no hemos pescado nada. No hemos pescado nada. Estamos cansados, estamos estrenochados y estamos lavando las redes para guardarlas y descansar y salir más tarde a ver qué encontramos. Pero Pedro se quedó mirando atentamente y se dirigió y le dijo: maestro, pero en tu palabra echaré la red. Luego se fueron, echaron la red y ocurrió uno de los milagros sobrenaturales que tocó, aleluya, el corazón de Pedro. Viendo algo sobrenatural que ocurrió. Nunca en la vida de Pedro había agarrado tantos peces en un lance. Bendito sea Dios, en una redoma de esas con las redes. No, nunca. De tal manera que las redes se rompían. Bendito sea el Señor. Ahí Pedro entendió que el hombre que tenía al frente no era cualquier hombre. Era un hombre que tenía la unción del Espíritu, tenía el poder de la palabra, porque Cristo era poderoso en palabra y era poderoso en obras. Por esto es importante entender esto. Cuando usted se une, es lamentable decir esto, ¿sabe? Mi alma alaba a Dios. Santo es el Señor. Es lamentable decir esto. Es lamentable decir esto. Como la gente corre de un pastor a otro pastor. Gente que busca cobertura.
Gente que anda buscando, aleluya, reposo debajo de las alas de otros pastores, cuando lo que tienen es puro tarantantines. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos no han podido entender, no han podido descifrar quién realmente es un varón de Dios. Ellos no han podido entender, por eso andan de iglesia en iglesia. Andan predicando, confundiendo. Ellos confundidos y están confundiendo a otros. Y eso no es así. Pedro se dio cuenta que el hombre que tenía delante no era cualquier hombre. Era un hombre de verdad. Era un hombre que tenía autoridad en la palabra. Era un hombre que no le echaba chiste. Tenía una palabra y tenía obras milagrosas, poderosas. Tenía autoridad y tenía poder. Bendito sea Dios. Y ahí Pedro le cambia el panorama a Pedro. El estilo de vida de Pedro cambió. Ahí Pedro le dice al Señor, yo creo, me supongo que no fue en la playa, fue en la misma embarcación. Pedro se tira de rodillas, aleluya, de repente arriba de los peces y le dice, maestro, Señor, le dice, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Ahí Pedro, bendito sea el nombre del Señor. Allí el apóstol Pedro comienza y reconoció y aceptó que era un pecador. Aleluya. Y Cristo le dijo, Pedro, aleluya, yo te acepto tu confesión. Pedro, mira, desde hoy te nombro. Ya no serás pescador de peces, sino serás pescador de hombres. Quizás Pedro en ese momento no entendió esa frase. ¿Cómo es esto? ¿Cómo voy a pescar yo hombre? De repente no entendió ese mensaje directo. Ahora serás pescador de hombres. ¿A cuántos hombres que me están escuchando? ¿Cuántas personas que me están viendo? Aleluya, bendito sea Dios por el video. Dios no les ha hecho llamado. Dios les ha hecho llamado y les ha dicho un tiempo atrás, yo te he llamado. Aleluya, yo te he llamado. Siento la unción, ¿sabes? Siento la presencia, siento su poder aquí encima. Alabado Dios, para decirte, por eso estoy aquí. Por eso el Espíritu Santo me ha motivado, me ha impulsado a traerte esta serie, aleluya, de estos 12 hombres comunes y corrientes, donde entra Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, todos estos 12 hombres. Pero hoy te estoy hablando de Pedro, del apóstol Pedro, un hombre, un niño, un adolescente, una persona que se crió en un ambiente de pesca, de cultura, de la playa. Por eso he entendido algo, que los grandes hombres, por decirlo así, por tomar esa frase, los grandes hombres, que han sido pocos, por cierto, pero muchos en las naciones, desde los 12 apóstoles hasta el día de hoy, 2026, aleluya, siempre nacieron en los campos, en los pueblos, en aldeas. ¿A cuánta gente ha levantado Dios? ¿A cuántas personas de los que me están escuchando, bendito sea Dios, y de los que me están viendo, de dónde Dios te llamó? ¿Quién eras? ¿A dónde estabas cuando Cristo te llamó? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ti. ¿A dónde estabas? ¿Recogiendo maíz? ¿Pescando en una playa? ¿A dónde estabas? ¿En qué pueblito estabas? Un pueblito lejos de las ciudades, donde la gente llama, estos son campesinos, estos son unos simples campesinos. ¿Ve? Otros dicen, estos son unos pescadores hediondos a pescado. No, oye, no me toques. ¿De dónde vienes? ¿De dónde Dios te sacó? ¿Y qué es lo que Dios te está recordando hoy? Para decirte, levántate, aleluya, y enciende tu lámpara, enciende tu antorcha, enciende tu altar. Deja que el Espíritu Santo meta ese fuego nuevamente en el altar. Alabado sea Dios. Bueno, Pedro venía de unas playas. Pasaba noches enteras quizás durmiendo en el agua, allá encima de la embarcación, pescando o en la playa, comiendo pescado asado, matando plagas. Bueno, Pedro viene de allí. Pedro cambió la historia a una iglesia, a un mundo, contar, aleluya, impresionante. Entonces, ¿de dónde viene usted? Entonces el apóstol Pedro, de ese milagro, cuando Cristo le dijo, sígueme,
De aquí en adelante ya no serás pescador de peces, sino serás pescador de hombres. Y quizás, vuelvo y repito, que aunque Pedro a lo mejor no entendió esa frase, pero guardó silencio. Y lo entendería más luego, cuando le dijo, aleluya, cuando hizo aquel primer mensaje, que cayeron como 3,000 personas. De repente ahí Pedro, cuando inicia el ministerio, bendito sea Dios, ahí entendió lo que Cristo quiso decirle. Es importante nosotros entender esto. Entonces Pedro comienza a caminar con el maestro. Con Pedro fue uno de los 12 discípulos que le preguntaba más al Señor tantas cosas. Pedro fue uno de los que le preguntó al maestro, aleluya, que le enseñara las palabras, los significados de esas palabras, que a veces no los entendía. Pedro fue el hombre, aleluya, que le preguntó al Señor, que le preguntó a Cristo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Pedro fue uno de los que lo enviaron, aleluya, a buscar un cántaro de agua. Esto es tremendo. Cuando el cántaro, cuando usted investiga esto, bendito sea el Señor, quien cargaba los cántaros era la mujer, no el hombre. Pero en una oportunidad, Pedro tuvo que buscar un cántaro de agua. Pedro fue el hombre que Cristo mandó al río a sacar el pez y abrirle la boca y sacar una moneda. Pedro fue siempre la persona que respondió cuando el Señor le dijo, ¿quién dice a la gente quién soy? Pedro fue quien dijo, tú eres el Cristo. Aleluya. Y el Señor le respondió, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro fue siempre el hombre que estuvo allí en el círculo íntimo de Cristo. Pedro estuvo cuando, aleluya, cuando Cristo resucitó a la niña, cuando le dijo Talita Cumi, ahí estuvo Pedro. Pedro estuvo allí cuando la transfiguración, ahí estuvo Pedro, bendito sea el Señor. Mi alma alaba al Señor, mi alma glorifica el nombre de Cristo. Ahí estuvo Pedro. Pedro siempre estuvo presente en todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pedro fue el primero, aleluya, que cuando la resurrección fue el primero que llegó corriendo al sepulcro. Pedro fue el que le preguntó al Señor sobre la higuera seca. ¿Por qué causa la higuera seca se secó? Pedro fue ese hombre, aleluya, que quería saber más que todo. Quería aprender algo. Bendito sea el nombre del Señor. Saberlo todo, pero entenderlo todo. Mi alma alaba al Señor, mi alma glorifica a Cristo. Pedro fue el único hombre, aleluya, que arriesgó la vida por libertar al maestro. Cuando sacó la espada y le quitó la oreja a aquel soldado romano. Pedro estuvo siempre presente. Bendito sea Dios. Pero llegó un momento donde Pedro fue quien negó al maestro. Pedro comienza a ver a Jesucristo hacer milagros. Pedro, viendo el milagro sobrenatural, cayó de rodillas encima, reconociendo al Señor. Pedro recibe el llamado. Pedro de esos momentos comienza a caminar con Jesús en el ministerio de Cristo. Cuando Pedro recibe el llamado, bendito sea el Señor, Pedro no comienza su ministerio de instantáneamente. Pedro comienza a caminar, a ser ayudante y aprender de Cristo, de su líder, cómo era, qué predicaba, cómo enseñaba. Bendito sea el nombre del Señor, qué era lo que manifestaba. Pedro miró a su pastor, al pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, a su líder. ¿Qué vemos hoy? ¿Qué vemos hoy en nuestros pastores? ¿Qué vemos hoy? ¿Dónde está esta esencia? Por eso es importante recordar la historia de la iglesia de tiempo en tiempo. ¿Quiénes fueron estos 12 hombres? ¿Quiénes fueron estos 12 hombres? ¿Cómo fueron que golpearon las puertas del infierno? Y Cristo le dijo a Pedro, Pedro, a ti te daré las llaves. A ti te doy las llaves. Todo lo que ates será desatado. Todo lo que haga y ate y desate, tú lo vas a hacer. Y el Señor le dijo, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué había allí? ¿Dónde está esta esencia hoy? ¿Qué es lo que está pasando?
con nosotros los predicadores. ¿Qué está sucediendo, hermano? Bueno, Pedro, déjeme recordarle. Pedro, cuando recibe el llamado, cuando Cristo le dijo, de aquí en adelante ya no será pescado, no vas a pescar peces, sino vas a pescar hombres. De ahí en adelante el estilo de vida de Pedro cambió, de tal manera que lo dejó todo. Ahí hay un mensaje que ahorita en breve minutos lo vamos a desglosar. Ahí Pedro continuó, fue en el ministerio de Cristo. Pedro no empezó su ministerio de inmediato. Estuvo caminando con el Maestro, con Cristo, viendo milagros, viendo las predicaciones, cómo les predicaba, cómo les enseñaba, cómo sanaba, cómo libertaba. Y un momento a otro, Pedro fue enviado a la misión a predicar. De 2 en 2, Lucas capítulo 9. Ahí encontramos, o en el capítulo 10 encontramos, aleluya, esa misión de Pedro. Y echó fuera demonios. Pedro sanó, pero no había recibido la unción. Ojo acá, entienda esto. Ellos echaron, hasta Judas echó fuera demonios, el traidor. Pero estoy hablando de Pedro. Pedro salió con autoridad y poder en el nombre de Jesús. Ellos andaban en el poder. Rectifico. Pedro salió en la autoridad. Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios. En mi nombre echarán fuera los demonios. Ellos salieron bajo la autoridad del nombre de Cristo. Esto lo vamos a desglosar más adelante. El impacto que produjo el ministerio de Pedro. Pero Pedro, aquí, cuando ya iba caminando en el ministerio con Cristo, que todavía no estaba ejerciendo el de él, estaba siendo capacitado, estaba siendo entrenado. Este hombre que era rechazado estaba siendo ahora ordenado por el Señor. ¿Y cuál fueron en la universidad, el instituto que Cristo sumergió a Pedro para que siguiera el legado, aleluya, el legado del ministerio de Cristo? ¿Cuál fue la institución? ¿Cuál fue la capacitación? ¿Cuál fue las instrucciones? ¿Qué fue lo que Pedro vio en su maestro? ¿Qué fue lo que vio en el líder? Pedro vio en el líder cómo predicaba. ¿Y cómo predicaba Cristo? Con poder y autoridad. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que vio? Vio señales, vio milagros, vio paralíticos. Vio Pedro levantar los paralíticos, vio sanar a los leprosos. Pedro vio, aleluya, cómo se convirtió el agua en vino. Pedro vio cuando la mujer testificó del flujo de sangre de los 12 años. Pedro vio cuando sanó a Bartimeo. Pedro vio cuando el hombre en el estanque fue sanado. Pedro vio todo eso, lo que hacía su pastor, lo que vio hacer el líder. Pedro vio cuando Cristo oraba de noche. Pedro vio cuando se levantaba Cristo. Pedro vio la obediencia de Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando usted ve esto hoy, en el evangelio que tenemos hoy, o los evangélicos que estamos pronunciando el evangelio del reino de Cristo, no estamos viendo esta esencia de autoridad y de poder del Espíritu Santo. Hoy por hoy, lo que todo se basa en risas, en cuentos, en testimonios de los hombres. Ya no se ve la esencia, amado, del poder del Altísimo. Ya no se ve, aleluya, cuando llega un hombre de Dios a un lugar, a una ciudad, a un pueblo, que se estremezca las potestades de las tinieblas en ese lugar. E incluso
incluyendo estas frases que mucha gente no les gusta reprender al diablo y a los demonios. No les gusta que hablen de ellos. Predica un mensaje elocuente, le traza tu vocabulario espectacular. No ofenda a la gente, no le corrijas el pecado a la gente, no amoneste a los pastores. Los pastores se respetan. Mi respeto para los pastores y los evangelistas, todos los servidores, mi respeto. Pero hay gente en el altar, hay gente ministrando en pecado, hay gente ministrando en desorden. Y como el Espíritu Santo lo conoce todo, lo sabe todo, y como está escrito en la palabra que el Padre que ama al Hijo lo corrige, Cristo nos corrige. Por eso limpia el templo. Transmite un mensaje para que te vuelvan a invitar. No hay milagros, no hay sanidades, no hay almas salvadas, no hay liberación. Lo que hay es lengua, testimonios humanos, risas y cuentos y chistes, luces, danzarinas. Mira, hermano, es increíble, es impresionante. Pero Cristo, Pedro caminando bajo el nivel, bajo la cobertura del ministerio de Cristo, en esa influencia del poder del Espíritu Santo, a Pedro fue absorbiendo. Por eso es que Pedro, aleluya, era uno o fue el único de los 12 más preguntón. Le preguntaba al maestro una cosa: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Por qué la higuera se secó? Aleluya, ¿por qué fíjate, esto es tremendo, ¿no? Cuando Pedro le preguntó, aleluya, al maestro, Señor, ¿qué vamos a ganar nosotros? ¿Qué vamos a ganar aquel que te siga? Porque nosotros lo hemos dejado todo. Escucha esto, estimado. Pedro le hace esa pregunta al maestro, le dice: Maestro, ¿qué recompensa? ¿Qué tendrá? ¿Qué ganará el hombre que decide dejarlo todo por seguirte? ¿Qué ganará? Y el Señor, respondiendo, le dijo a Pedro: Pedro. Y le dijo, de repente, ¿no? A lo mejor Pedro le interrumpe al maestro